Damos gloria a nuestro Dios. Un saludo muy especial para ti de un servidor, Ismael Carvajal. Donde quiera que te encuentres, un abrazo fraternal y bienvenida a este momento especial donde queremos seguir estudiando profundamente la palabra de nuestro Dios. Hoy, con el tema las 70 semanas. ¿Qué significan? Pues vamos a descubrirlo hoy en este estudio que vamos a tener y esperamos ser de bendición. No olvides desde ya darle like a este video, comentar y compartirlo, porque de esta manera podemos difundir esta verdad a muchas personas que necesitan oírla. Sin más preámbulos, vamos al grano, pero antes vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea Él quien nos revele estos misterios, estas profecías. Te damos gracias, oh Señor, por darnos esta preciosa oportunidad de nuevamente estudiar tu palabra y poder ser de bendición. Guíanos en este estudio, oh Señor, a través del Espíritu Santo y haznos entender estas cosas para reafirmar nuestra fe en ti. En tus manos nos entregamos para que ya no vivamos nosotros, sino viva Cristo en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Él, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos y lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno a este estudio maravilloso. 68 años habían pasado desde que Babilonia había tomado cautivo a los hijos de Dios. Desde ese tremendo destierro y cautividad de Babilonia en el año 605 a.C., hasta el año 538 a.C., en este año precisamente ocurrió esta visión. Y en el año 587 a.C., sucedió la destrucción de Jerusalén y el templo de Salomón. Así que vamos a mirar por qué Daniel de una manera especial se interesó y estaba orando, dice, cuando le fue revelada esta visión de las 70 semanas. Ya estaban por cumplirse otro periodo profético que Dios había anunciado, que eran 70 años de cautividad. Estaban por llegar. Solo faltaban 2 años. Muy bien, quiero que vayamos al libro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, en los que había de cumplirse la desolación de Jerusalén, 70 años. Y ya solo faltaban 2 años para el cumplimiento de esta profecía. Y fue en ese momento cuando se le dio la revelación de la profecía de las 70 semanas, que precisamente tenía que ver con el pueblo de Dios y su último tiempo de gracia antes de la venida del Mesías. Dice en el versículo 23, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y la visión. ¿Cómo Dios iba a obrar? Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Cómo así? Dice, para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Todas esas cosas iban a ocurrir en el transcurso de las 70 semanas. Así que es interesante, mis amados, cómo el Señor revela acontecimientos antes de que sucedan, y cómo Él muestra el transcurso de las decisiones que el ser humano va a tomar y hacia dónde va el rumbo de cada decisión. Pues al ir allí a Daniel capítulo 9, era en el otoño, o fue en el otoño del año 457, que se da el inicio a estas 70 semanas. ¿Por qué?
Dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Hasta cuándo? Hasta el Mesías príncipe, desde la orden de restaurar hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 semanas. Y como lo vimos en el estudio anterior, un día equivale a un año en profecía. O sea que si son 69 semanas, serían 483 años. La pregunta es, ¿se cumplió lo que Dios había profetizado? Lo que Dios había anunciado a través del ángel Gabriel, quien le dio esta noticia a Daniel y quien la escribió. ¿Será que fue dada esa orden? ¿En qué momento fue dada? Lo acabé de mencionar. En el otoño, precisamente, en el otoño del año 457 a.C., por el rey Artajerjes fue dada la orden de restaurar y edificar los muros de Jerusalén. Y dice que habrían de pasar 7 semanas. O sea, 49 años duró la edificación. Porque 7 semanas por 7 días, que tiene la semana, 7 por 7, 49. 49 años. Esos 49 años se cumplieron en el año 408 a.C. Y de ahí, del 408, se extendía 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Hasta que Jesús iniciase su ministerio al ser ungido por el Espíritu Santo al salir del agua del bautismo. Vamos a ver si esa orden se dio y por mano de quién se dio. Vamos a ir al libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 11 y 12. Libro de Esdras, capítulo 7, versículo 11 y 12. Dice, esta es la copia de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras y escriba versado en los mandamientos de Jehová y en los estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios y del cielo, paz. He dado la orden de que todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. Así que este rey da la orden y da el permiso para que quienes quieran ir a hacer la reconstrucción, a hacer nuevamente la edificación, lo puedan hacer. Se dieron otras órdenes, pero finalmente no se cumplió nada. Pero fue en esta orden donde finalmente en el año 457 inicia la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y da la partida o el inicio de las 70 semanas. Oh, mis amados, qué extraordinario, cómo se cumplió. Pero saben, mis amados, no solamente da el inicio de esta profecía. Esta fecha también da inicio de la profecía que estudiábamos en el video pasado o en el mensaje pasado. Da el inicio también de la profecía más extensa de la Biblia que va en paralelo con las 70 semanas. Estas 70 semanas están definidas y cortadas de una manera especial para el pueblo de Israel de antaño, para el pueblo que Dios había escogido. Fue como un tiempo de prueba a ver si ellos realmente esperaban y recibían al Mesías. Todo lo que sucedió fue en pro de la venida del Mesías. Y precisamente estas 70 semanas terminan cuando ellos culminan su tiempo de gracia al rechazar el Mesías y el mensaje que éste traía y toda la obra que Cristo vino a hacer. ¡Qué triste! Por eso dice en el libro de Daniel, volvamos allá, Daniel capítulo 9, que esas 70 semanas están determinadas o están cortadas o están apartadas de una manera especial para el pueblo de Israel, porque ellos eran los que celebraban. Todo este ritual de santuario tenía que ver con el pueblo judío. Y si ustedes miran,
se está hablando en el contexto del santuario. Y si ustedes miran, mis amados, se reconstruyeron los muros para reconstruir nuevamente el pensamiento en aquellos, porque la venida del Mesías estaba por llegar. Y ellos necesitaban estar preparados para recibir al verdadero Cordero de Dios. Pero qué triste que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero vamos a mirar si así se cumplió. Pues bien, mis amados, en el año 27, Cristo es bautizado en el río Jordán. Así como lo han escuchado. En el año 27, después de Cristo, el Señor inicia su ministerio. Inicia su ministerio, mis amados. A la edad de los 30 años inicia su ministerio. Tremendo. Según el calendario gregoriano, era el año 27, pero ya Jesús tenía 30 años. Este calendario alteró el orden de los tiempos. Por eso, aunque Jesús tenía 30 años cuando salió del agua, en realidad en el calendario apuntaba al año 27 después de Cristo. Y según la profecía, en ese año, en el año 27 después de Cristo, entonces dice que ese año sería el ungimiento del Mesías. En ese año se terminarían las 69 semanas, los 483 años. Y como eran 70, entonces faltaría una semana. Pero vamos a mirar qué sigue diciendo la profecía. Dice, versículo 25, vamos a volver a releer. Y vamos a mirar si allí el Señor cumplió todo lo que se dijo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 7 y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como inundación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Eso fue lo que sucedió después de las 69 semanas. Pero vamos a leer el versículo 27 que detalla de una manera especial qué iría a suceder en esa última semana. Así que el ungimiento del Mesías se dio en ese año 27. Dice en el libro de Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 3, lo que sucedió en ese año 27, donde terminan las 69 semanas, faltando una. Dice en el año 27, después de Cristo, dice el versículo 16 de Mateo capítulo 3, Jesús después que fue bautizado subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado en quien tengo complacencia. Esto sucedió precisamente en ese año y vamos a mirar qué eventos faltan por suceder de la última semana. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. En el año 457 a.C. se da la orden de restaurar. Inician las 70 semanas y también inician los 2300 años o 2300 tardes y mañanas. Luego pasan 7 semanas, o sea 49 años hasta el año 408, donde se termina de edificar los muros y el templo de Jerusalén. Y luego del año 408 a.C. se extiende hasta el año 27 después de Cristo, sumando 483 años o 69 semanas. Y luego, faltando una semana, vamos a ver qué decía la profecía en el versículo 27. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significaba eso? Recuerdan que en el santuario que se había edificado nuevamente se había vuelto
a rendir las ceremonias que anunciaban la venida del Mesías a través de esos corderos que se sacrificaban. Pues a la mitad de semana habría de morir el verdadero cordero, Cristo. Por eso a la mitad de semana dice en el libro de San Mateo que se rasgó el velo cuando Jesús muere a la mitad de semana. Cuando se le quita la vida al Mesías príncipe, el velo se rasga de arriba abajo anunciando que ya las ofrendas, los sacrificios, las lunas nuevas, los sábados ceremoniales, habían 7 sábados ceremoniales debido a las 7 fiestas judías que se celebraban durante el año. Ya eso quedaba abolido. No los sábados de la semana, no los sábados del 7º día de la semana. Los sábados ceremoniales, las lunas nuevas y las fiestas que se celebraban eran sombra de lo que Jesús venía a hacer. Por eso el velo se rasgó y cesó el sacrificio. Ya no había más que sacrificar corderos, porque ahora la salvación y la fe debía de colocarse en el verdadero cordero. Ahora, por medio de la fe, tenemos acceso a través de Cristo y de su sangre al perdón, por medio de la fe. Por eso dice, a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio, porque Jesús murió a la mitad de la semana. En el año 31 murió Cristo en la cruz del Calvario. 3 años y medio después de que se bautizó, Jesús muere en la cruz 3 años y medio después. Qué tremendo cómo se cumple esta profecía. Pero ¿saben qué es lo más tremendo? 3 años y medio después ocurre un suceso tremendo. Y vamos a mirar si se cumplieron ambos eventos. 3 años y medio después de la muerte de Jesús, apedrean a Esteban, rechazando las enseñanzas de Jesús. No solamente rechazaron al Mesías, sino a aquellos que fueron enviados para predicar el Evangelio. O sea que en el año 34, que terminan exactamente las 70 semanas, se terminaron con el rechazamiento del pueblo judío, no solamente al Mesías, sino a aquellos que habían sido enviados por el Mesías. De una u otra manera se cerró la gracia y la oportunidad para el pueblo de Israel de antaño y se abrió hacia los gentiles que finalmente empezaron a creer en Jesús como el Mesías. Vamos a ir al libro de San Mateo capítulo 27, versículo 50. Vea lo que dice allí. Mateo 27, 50. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron de las tumbas. Ahora vea lo que dice el versículo 54. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios estaba muriendo y fue reconocido en la cruz del Calvario como el Cordero de Dios. Consumado es, dijo el Señor. Había hecho expiación por el pecado. Su sacrificio valía por todos los sacrificios que hacía 4000 años atrás se habían hecho. Y todos esos pecados que fueron confesados, finalmente Dios había hecho a través de su Hijo expiación en la cruz del Calvario. Y con ese sacrificio traería justicia perdurable, pues Cristo vivió una vida justa y santa para darnos de su justicia, no solamente al perdonarnos, sino impartirnos esa justicia para que finalmente seamos vencedores del pecado. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos allí al profeta Isaías en el capítulo 53. Y miremos cómo se cumplió perfectamente todo lo descrito en la profecía de las 70 semanas, los que Jesús venía a traer. Justicia perdurable, expiar, ungir al Santo de los... Todo está escrito en el libro del profeta Isaías también. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1. ¿Quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca.
No hay hermosura en él ni resplandor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, como que escondimos de él su rostro. Sobre él se llevó nuestros dolores, enfermedades. Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nos descarriamos, pero él angustiado, dice el versículo 7, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Él era el verdadero cordero. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni se halló en su boca engaño. Justicia perdurable, una vida santa y justa, para darnos ejemplo de que tú y yo también podemos vencer con su poder y con su sangre. Alabado sea el Señor. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida por expiación del pecado. ¿Qué iba a hacer el Señor? Expiar el pecado, y se cumplió en la vida de Jesús. Su descendencia vivirá hasta largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Gloria sea al Señor. En Cristo se cumplió todo lo que la profecía de las 70 semanas anunciaba que Él venía a hacer a esta tierra. Pero saben, mis amados, qué triste que en el año 34 se presenta una escena terrible que describe el libro de Hechos, capítulo 7. A los suyos vino y los suyos lo despreciaron. Por eso esas 70 semanas estaban apartadas por gracia y por misericordia a su pueblo predilecto, que era el pueblo judío. Pero qué triste que se dejaron engañar por Satanás. Se dejaron llevar por el orgullo y finalmente despreciaron a aquel que podía darles vida eterna. Oh, queridos, Dios nos ayude para no caer en esos terribles engaños. Y finalmente miles se perdieron del pueblo de Israel porque le creyeron más a los hombres que a Dios. Porque no escudriñaban las escrituras, sino que solo creían los mandamientos de los hombres. Y esto nos deja una gran enseñanza. En los últimos días la historia se volverá a repetir. Muchos negarán a su Señor y entrarán en apostasía, porque preferirán seguir la conducta, el testimonio y la palabra de hombres, que muchas veces será contraria a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vea lo que sucedió. Dice en el capítulo 7, versículo 59 del libro de Hechos. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Palabras parecidas a las de Jesús. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Tremendo, mis amados. De la misma manera oró Jesús también: perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estaba cerrando la gracia y la oportunidad. Y mientras lo apedreaban, dice, entonces, habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Pero ahora vea lo que sucedió. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y las mujeres y los enviaba a la cárcel. Qué tremendo, mis amados. Cómo hubo una tremenda persecución. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La gracia la despreció el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y ahora el evangelio
era predicado a los gentiles, a toda nación, tribu y lengua. ¿Saben, mis amados? Qué triste ver que un pueblo que tuvo todos los privilegios, toda la luz, la mayoría se perdió. Porque al final, después de el año 34 que termina la profecía de las 70 semanas, el Señor había anunciado que después de ese periodo, casi 40 años exactamente, se da el cumplimiento de las últimas palabras predichas allí en Daniel que habrían de suceder con aquella nación después de que pasaran las 70 semanas. Después de que terminaron las 70 semanas en el año 34 después de Cristo, pasaron casi 40 años y vino la terrible destrucción de Jerusalén. Aquello que habían convertido en un centro de idolatría, de negocio y de codicia, finalmente sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra, y miles murieron en ese día. Qué tremendo, mis amados. Cómo despreciar la gracia tiene el costo de la vida eterna. Y eso sucedió, esas palabras profetizadas se cumplieron y el Señor dio la advertencia. Cuando Él era despreciado, cuando Él anunciaba que su muerte estaba por llegar, vamos a mirar el paralelo de lo que Jesús dijo y de lo que habría de suceder. Y dice en el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y al final llegará como una inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Sí, mis amados, fue en el año 70 después de Cristo que entraron las tropas romanas y destruyeron a Jerusalén. Destruyeron a todos los que habitaban allí en aquella ciudad y no quedó piedra sobre piedra. Qué triste, porque el Señor ya lo había anunciado y lloró sobre Jerusalén. Lloró allí a las afueras de Jerusalén viendo la gloria de Jerusalén y cómo esa gloria sería abatida por el orgullo del corazón de aquellos líderes religiosos y de aquel pueblo que había estado engañado. Vamos a ir a Lucas capítulo 19, allí encontramos esa escena que el Señor nos revela y nos muestra y de las cuales predijo la destrucción que finalmente en el año 70, después de las 70 semanas, habría de ocurrir en esta tierra y se cumplió. Mire la historia y así será. Dice el versículo 41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora estás encubierto tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuánto el Señor les advirtió desde muchos años antes a través de esta profecía. Aun cuando Él vino les advirtió. Aún antes de que las tropas romanas rodearan a Jerusalén, se les advirtió que salieran, pero no quisieron hacer caso. Estaban tan empedernidos en sus pecados que no vieron que la destrucción se avecinaba y perecieron en el pecado. Saben, mis amados, es triste saber que la historia se volverá a repetir. Qué triste que como pueblo de Dios, hoy quizás estemos despreciando la luz que hemos recibido. No estemos andando de acuerdo a los acontecimientos que están por venir. Y no nos estemos preparando tanto en conocimiento, tanto en vida práctica como en experiencia de la predicación de este evangelio. Y estemos entretenidos en otras cosas que no sirven de nada en nuestra preparación. Estemos entretenidos en diversiones
en cosas que distraen solamente nuestra verdadera preparación para los eventos finales. Es el tiempo más solemne de la historia de este mundo, por lo cual jóvenes, niños, ancianos, adolescentes, adultos, debemos estar enfocados realmente en lo que deberíamos estar para este tiempo solemne, donde la verdad presente se está predicando y donde debemos vivir la experiencia de ella. Porque quizás sabemos mucho de verdad presente. La pregunta es, ¿estamos viviendo en armonía con esa luz? ¿De qué me sirve saber si no vivo en armonía con esa luz? Si todavía estoy entretenido en las diversiones aún dentro de la misma iglesia. Cuando no se está predicando y se está anunciando y se está educando para la eternidad y para los eventos finales. Pues mis amados, esto es un toque de alarma. Esto es un toque de trompeta que Dios ha anunciado a través de este mensaje. Que tú puedas despertar para que no nos ocurra como le ocurrió al pueblo judío, al Israel de antaño. Vamos a ir a la inspiración y vamos a mirar en la página 24 del conflicto de los siglos. Vean lo que dice acá, hermanos, para que analicemos. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor también esperando porque tú y yo nos preparemos? Porque tú y yo tomemos en serio este tiempo corto que nos queda de oportunidad y de preparación. Pues eso le sucedió después de que se cumplió la última profecía. Y mis amados, ya la última profecía se cumplió de tiempo. Ya inició el juicio. Lo que espera o lo que falta es poco. Solo Dios detiene por misericordia a nosotros, pero pronto los vientos serán soltados. Al igual que sucedió en el tiempo de este pueblo, a nosotros también nos tocará y a miles sorprenderá sin la debida preparación. Dios aplazó su juicio sobre la ciudad y la nación hasta que 40 años después fue que hubo el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron el evangelio y asesinaron a su hijo. Tremendo, mis amados. Pero la divina misericordia preservó por un tiempo a este pueblo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que habían sido el carácter y la obra de Cristo. Y los hijos no habían tenido oportunidades ni habían visto la luz que los padres habían rechazado. Así que por amor a muchos el Señor detuvo la destrucción. Pero luego, casi de 40 años después del martirio de Esteban, vinieron los juicios de Dios sobre el pueblo judío y ya no había misericordia. El que escuchó, el que oyó la amonestación fue salvo y el que no, finalmente se perdió. Saben, mis amados, Dios hoy nos manda ese mismo llamado. Estos eventos que se cumplieron nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso la inspiración misma dice, a menos que olvidemos la manera en que Dios ha obrado en el pasado, no tendremos fe para lo que viene. Preparémonos, mis amados. Cada evento se cumplió exactamente. Esto está por venir hoy. Y pronto está por terminar ya su obra ahora en el santuario celestial. Está como el gran juez revisando la vida de aquellos que ya han despreciado la gracia o aquellos que la han aceptado. Todos aquellos a los cuales se les cierra el tiempo de oportunidad, el Señor examina sus vidas para determinar si han sido perdonados realmente de todo pecado con su sangre. Y ante todo el universo mostrar quiénes son dignos del reino de los cielos que le ha sido entregado al Cordero de Dios. ¿Te gustaría estar en ese reino? Pues necesitamos no ser como el pueblo de Israel. Necesitamos entonces creer por medio de la fe en el Hijo de Dios y vivir cada día para la gloria de su nombre. Que su expiación, que su justicia perdurable sea una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Te gustaría andar en esa experiencia si no lo estás haciendo? ¿Te gustaría colocarte hoy en las manos del Señor y pedirle al Señor ayuda para lo que viene? Para los eventos que ya están profetizados y así como se cumplió en el pasado, se han de cumplir también. Pues hoy es hora de despertar
y colocarnos en las manos del Señor y investigar más profundamente todas estas cosas. Y entonces despertarás, entonces dejarás de entretenerte como el mundo está entretenido. Y entonces Dios te dará un ministerio, te dará ese mensaje que realmente el mundo necesita, pero que en primer lugar necesitas tú y necesito yo. Oremos. Padre, gracias por darnos esta luz preciosa de la verdad. Gracias porque a través de esta luz hemos podido conocer cómo estos eventos se han cumplido y cómo finalmente se cumplirán hasta el fin de los siglos. Es poco lo que falta. Ayúdanos, oh Dios, a no permitir que pase el tiempo y no estemos preparados. Que podamos ver, oír estas advertencias y ver lo que está sucediendo para poder despertarnos y decir, Señor, dame la fuerza y el poder para vencer cada día y llevar a otros a esa experiencia. Llénanos de tu espíritu y guíanos hasta el final. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, me alegró estar con ustedes. Que la bendición de Dios les acompañe. Que su espíritu les guíe. Y no olvides compartir esto con aquellos que quizás desconocen el tiempo en que estamos y cómo Dios desea que nos preparemos para los últimos eventos de la historia de este mundo. Dios te acompañe y te bendiga.